Muy buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Nómada Digital. Soy Carles Navarro de vivedistinto.com y hoy tengo aquí a una pareja que me acompaña a la distancia. Están Pedro y Guacimara. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Hola, Hola Carles, ¿qué ¿qué tal? tal? Muy Muy bien. bien. Muy contento de que volváis a estar por aquí. Ellos son amigos de la casa y, pues amigos también personales. Y están viajando en autocaravana por Europa. Estábamos hablando fuera de micros de tantas cosas que digo, oye, paramos esto, vamos a grabar porque creo que hay muchas cosas muy interesantes y está habiendo una conversación muy interesante. Y es una lástima que no la grabemos. Así que si queréis, recapitulemos un poco. Vamos a vuestra historia actual. ¿Cuánto hace que estáis viviendo en una autocaravana y qué países habéis visto? ¿Cuál ha sido la experiencia? Así, resumen rápido. Pues llevamos casi 3 años, más de 2 años y medio, no sé exactamente, pero bueno, casi 3 años. Nosotros salimos de Canarias, teníamos una autocaravana anterior que por leyes aduaneras y demás de Canarias tuvimos que vender justo cuando ya pensábamos dar el salto a Península para empezar a recorrer Europa. Ahí tuvimos que hacer el cambio, vender la anterior, comprar esta en Península. Tuvimos que dejar de ser canarios también porque si no, no podíamos hacer esto. Tuvimos que empadronarnos en Madrid para poder comprar la autocaravana como si fuéramos peninsulares, por así decirlo, y que a la caravana le aplicara las normas de allá. De lo contrario, no podemos estar más de 6 meses fuera de Canarias. Bueno, nosotros sí, porque somos europeos, pero el Pero no el vehículo no. vehículo. Hostia, qué cosas. ¿Qué Sí, cosa? La descubrimos una semana antes de irnos, o sea que menos mal que la descubrimos. de Y casualidad. luego al mes siguiente o a los 2 meses, cuando ya teníamos el permiso de circulación, volvimos a registrarnos En en Canarias, bueno, Canarias, ajá. empadronarnos para no perder ninguna opción allá. Ahí Pero vamos, compramos en Alicante esta autocaravana y iniciamos el viaje, recorrimos rapidito lo que es el sur de España porque, bueno, aún hacía bastante calor y empezamos por Portugal. Bordeamos todo el norte de España, luego ya nuestro viaje es un poco caótico sí. porque nuestro objetivo era ir de Canarias hasta Asia. Sin un punto concreto en Asia, ya veríamos si una vez llegados a Turquía cambiábamos de planes o continuábamos. Con una planificación de año y medio. Sí, pero, pero bueno, luego te das cuenta que hay cosas que no quieres en tu vida, por ejemplo, pasar veranos muriéndote de calor dentro de una autocaravana que al final es un horno. Entonces hemos ido sorteando lugares y acabando en otros que no teníamos para nada previstos. El verano pasado lo pasamos en los Alpes, súper a gusto, allí a 15 grados cuando toda Europa estaba a 40. Y una vez que empezó a bajar la temperatura en Europa, continuamos el viaje por el norte de Italia, Eslovenia, Croacia y llegamos a Bosnia. Ahí nos paramos durante 3 meses por la situación. Nos encontramos el caos de los Balcanes, que aparentemente todo el mundo conocía este caos, nosotros no, porque no habíamos estado, de los animales y la crueldad que hay en estos países con los animales abandonados en la calle, ¿no? que se Sí. cuentan por millones. Fue tan heavy el choque que nos dio el primer día que llegamos a Bosnia, de ver cientos de miles de perros abandonados en la calle, que no, o sea, estuvimos como un par de días, bueno, ella no paraba de llorar, O sea, y estuvimos un par de días como en shock hasta que decidimos no vamos a hacer turismo en este país, no vamos a contribuir a que este país siga maltratando de forma brutal a estos animales y vamos a dedicar todo el tiempo, los recursos y tiempo que podamos, a los 3 meses. entender qué narices está pasando aquí, ¿no? Porque luego resultó que, bueno, tienes contacto con gente que también viaja en furgo y tiene más facilidad para ver esto y tal, ya habían pasado por allí y contactamos directamente con algunas de estas personas y la respuesta siempre era, bueno, es que los Balcanes son así. Y yo, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué son así, no? Y ahí nos quedamos 3 meses indagando, investigando qué narices pasaba realmente detrás de este problemón gigante que hay. Y ahí ya yo saqué mi vena periodística y estuvimos, bueno, 3 meses sorteando de todo. O sea, mafias, corrupción, acabamos descubriendo qué hay detrás de todo esto. Detecciones Y policiales, sí, llamadas a la embajada para socorrernos, o sea, brutal. de Fue todo. una película durante 3 meses, pero lo bueno es que también pudimos lanzar una campaña solidaria, la gente se volcó muchísimo, recordamos bastante dinero para ayudar a los animales a crear casetas, porque justamente era el invierno y miles de perros iban a morir de frío.
construimos casetas, pagamos veterinarios de muchos perros que estaban con bastante problemas. Vamos, estuvimos ahí a 3 tope. meses, o sea, todo el tiempo que pudimos estar, alargamos el plazo lo máximo posible y bueno, ya cuando nos tocaba, pues obviamente tuvimos que irnos para no quedar ilegales en el país. Y salimos del país con 2 perros. Sí. Que no estaban previstos en nuestro... En medio de este viaje nosotros iniciamos el viaje con nuestro perro y nuestro gato, que eran 2 abuelitos que pues los dos nos despedimos de ellos en Portugal. Eran muy, muy mayores. Y dijimos, nunca más. O sea, nunca más volvemos a tener una mascota, un animal, ni perro, ni gato, ni nada, porque lo pasamos realmente muy mal, muy, muy mal. Es que además murieron el mismo día a 1 hora de diferencia. O sea, fue como muy heavy. Hostias, no sabía esa parte que... Sí. Fue muy heavy. Fue muy, muy heavy, además por causas totalmente diferentes. Nuestro gato tenía enfermedad renal y tenía 19 años, su tratamiento, su medicación y tal. Y nuestro perro era otra historia, tenía hipertiroidismo, le detectaron un tumor, o sea, causas totalmente diferentes, pero... Se pusieron de acuerdo. Lo que sea, decidieron irse juntos el mismo día y todo eso después de una lucha entre veterinarios. Claro, es que estás en un país que no controlas, bueno, un país, en cualquier sitio que tú no controlas, no son tus veterinarios, no conocen el historial del animal, son pruebas que le pueden sentar mal, sobre todo al gato le sentó mal. Es batalla constante y al final cuando ya consigues uno, pues te afincas ahí hasta que se solucione, ¿no? Y al final estuvimos como entre Lisboa y Mafra todo el rato, porque el del gato estaba en Lisboa, el del perro estaba en Mafra y estábamos todo el rato viajando de un lado para otro para ayudarlo. Total que fue bastante traumático y económicamente heavy. O sea, muy, muy heavy porque al final, bueno, eran veterinarios especializados en medicina felina o en oncología en el caso del perro y eso se paga. Y en España y en Portugal se paga muy caro. Muy, muy caro. O sea, sí, yo creo que en 3 meses, los 3 últimos meses, habremos pagado unos 8.000, 9.000 euros. Entonces, bueno, dijimos nunca más. Unos meses más tarde llegamos a Bosnia y aquí estamos con 2. Ahora tenéis 2 perros bosnios adoptados. Sí. Que están viajando con vosotros. Sí. Vale, vamos por países y quitamos el tema animal, vamos a centrar un poquito en viaje en autocaravana. Portugal, ¿qué tal es como para viajar en autocaravana? Es un país muy fácil. Es un país muy fácil porque a pesar de que tuvo una época con muchas restricciones, sacaron leyes que prohibían absolutamente todo para el tema de autocaravanas, como que regularon un poco y, bueno, volvieron a ser un poco más flexibles. A priori, Portugal es muy similar a España a nivel de normas. Se puede pernoctar, no se puede acampar, pero sí es verdad que en las zonas turísticas hay muchas prohibiciones o muchas limitaciones de altura para que imposibilitar un poco el tema de las autocaravanas allí. Nosotros estuvimos en las 2 épocas, porque estuvimos casi un año entero en Portugal, y nos dimos cuenta que fuera de temporada es todo mucho más laxo y no hay ningún problema, porque como no hay masificación, pues realmente disfrutas más del país. Sí. Fuera de temporada, obviamente, el clima influye. Entonces, si lo que quieres es ir a la playa, pues lo tienes más complicado fuera de temporada. Pero si buscas más experiencia, yo recomendaría Portugal siempre fuera de temporada. Sí. Y además lo que hablábamos antes nosotros, ¿no? Que, por ejemplo, los supermercados están muy equipados a nivel de servicios para autocaravanas, con plazas dedicadas, con servicios de agua y de vaciado, incluso con lavandería. O sea, casi todos los supermercados a nivel de todo el país están así, pero sobre todo los del sur están muy bien equipados. El Algarve, sobre todo, Algarve y parte del centro del país también hay facilidades. Cuando decís temporada, ¿qué meses os referís? ¿De junio a septiembre más o menos? Sí, yo iría a partir de octubre hasta febrero, marzo. Puedes hacer una ruta tranquilo, sin pelearte con la gente para encontrar un aparcamiento, porque al estar todo tan limitado es complicado. Luego también hemos comprobado que la policía es muy flexible cuando no hay época alta de turismo.
Sin embargo, cuando llega pues, la temporada estival, ahí sí están súper estrictos con las multas y demás. Entonces vas a tener un viaje bastante más relajado. También es verdad que también hay áreas gratuitas bastante, hay bastantes camping, o sea, es un país que está bastante bien, igual que Está España. preparado. ¿Precio de campings es más o menos como en España? ¿Es más tipo Sí, Francia? sí, no como España. No, más como en España, nos parece que están No bastante solemos ir bien. a camping, no somos viajeros de camping, pero las poquitas veces que fuimos son precios muy similares. Sí, es bastante asequible, suelen tener instalaciones bastante decentes, a lo mejor no al nivel de Suiza, pero tampoco estás pagando lo que pagas en Suiza, ¿no? Entonces, sí, es bastante asequible, por decirlo de alguna manera. En Francia sí que son súper asequibles. Hay muchísimo camping municipal que es una pasada, que te cuesta Sí, 8 euros, 10 euros, cosas así. Es una Es que maravilla. Francia está, en este sentido, está muy por son los delante. reyes. ¿Estuvisteis bastante en Francia o pasasteis de paso? No, la idea era pasar muy, muy de paso, es decir, nuestra idea era llegar a Italia lo antes posible y estar en Francia las 4 noches para tampoco hacer muchos kilómetros, pero lo cierto es que no, nos atrapó un poquito y La zona de estuvimos, los Alpes. sí, También es cierto que lo que es el sur lo pasamos muy rápido, hacía muchísimo calor, además tiene muy mala fama. Afortunadamente a nosotros no nos pasó nada, pero precisamente por ese miedo que te meten un poco en el cuerpo con todas las experiencias que ves de otros viajeros que van en furgo o tal, pues decidimos ir a camping. Las noches que paramos en el sur, decidimos ir a camping y ya Mala fama, subimos. perdona, Guaci, mala fama ¿en qué sentido? ¿En de robos y no, demás? Sí, 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 en parkings a plena luz del día, bueno, incluso la propia empresa donde nosotros compramos la autocaravana, uno de sus dueños era francés y bueno, él nos contaba, bueno, anécdotas de todo tipo que dijimos, ostras, pues por ahí pasamos rápido, ¿no? Y ni siquiera nos detuvimos mucho, solo en algún camping. Y ya nos fuimos a los Alpes. No pensábamos estar mucho tiempo y nuestra idea era irnos más hacia Dolomitas, pero sinceramente nos sorprendió mucho la parte de los Alpes franceses y creo que no está tan, no tiene tanta fama como Dolomitas y demás y es para mí mucho más espectacular, mucho más tranquila, sin masificaciones. ¿Qué sería toda la zona de Grenoble? Para hablar con vosotros directamente abierto, tengo aquí Google Maps y voy viendo para situar las sí, cosas. sí, LAC es donde más Sí, estuvimos sí, por toda esa porque zona. el lago ese es brutal y es que llegábamos y la idea a lo mejor era quedarnos 2 noches y nos quedábamos 15, o sea, Sí, fue muy sí, sí. chulo porque estábamos muy tranquilos, no había nada de masificación, el tiempo nos acompañó genial porque en el resto de Europa estaban a 40 grados y nosotros estábamos a 12, 15, ideal, y solo nos movíamos para comprar comida, Para básicamente. comprar, para hacer rutas de senderismo. La verdad es que nos sorprendió mucho la parte esa de los Alpes franceses. Luego también estuvimos por parte de Italia, pero ya pasamos muy así de largo los Dolomitas y tiramos ya hacia Eslovenia. Eslovenia. Os hago El norte de una Italia, pausa, genial. aquí de viaje, porque sé que al inicio, cuando estáis en Portugal, pillasteis como unas motos eléctricas, unas bicis eléctricas o algo Sí, así. sí. Unas ¿Seguisteis bicis, con sí. eso? ¿Todavía lo tenéis? ¿Cómo os movéis? O sea, ¿tenéis la autocaravana y qué más vehículo tenéis? Bicicleta eléctrica. 2 bicicletas eléctricas, sí. La Vale. llevamos en el garaje, tenemos un garaje grande. Y la idea era, bueno, uno de los requisitos cuando cambiamos de autocaravana es, ya que tenemos que cambiar, queremos dos cosas. Una cama en isla, o sea, que ninguno de los dos tenga que estar saltando por encima del otro por la noche porque quiere ir al baño o porque quiere ir a por agua. O sea, no, que cada uno tenga su espacio. Y el otro requisito era un garaje grande. La primera idea era meter una moto. Mm. Pues por eso, para movernos, porque con un vehículo así, pues cómodo no es estar en ciudad y demás. Pero luego empezamos a valorar el tema de las bicis eléctricas y al final nos decidimos por ellas. Y Un no nos acierto, arrepentimos, un no nos acierto total. arrepentimos porque no solo nos permiten ir al súper o ir hasta la ciudad y demás, sino que nos permiten también hacer deporte con ellas, ir a la montaña y demás. Entonces, es mucho más versátil, ¿no? No es solo transporte.
¿Qué tipo de bici tenéis? ¿Es rollo mountain bike o es más de... O sea, Sí, es o si rollo quieres decir mountain el bike, modelo. pero además bruta, ¿sabes? Las ruedas son enormes. Puedes meterte hasta por la arena de la playa porque las ruedas son muy, muy grandes. Pesan unos 35 kilos más o menos cada una y se pueden plegar. Tenemos una plegada y otra siempre abierta en el garaje para que sea más fácil sacar una y ir al súper. ¿Qué costaron más o menos también? ¿Os importa decirlo? Están sobre los 1000, bueno, ahora mismo no sé si habrán bajado porque hay modelos nuevos, pero creo que en su momento estaban 1200 o algo. ¿Y la Ok. Algo. podéis cargar con la autocaravana? Sí, 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 sí. Se pliega lo que es el cuadro de la bici, se baja sí. el Y la manillar y ya. carga a 220 sin ningún problema. No, no tiene un alto consumo para que no puedas tenerla. Para alguien que esté escuchando y quiera saber el modelo, ¿os importa decirlo? No Sí, lo dejaré en las notas del programa, ya lo aviso, pero le podéis dar a pausa y lo buscáis. es la Engue y el modelo, el L. Ahí ya me pilla. Bueno, No recuerdo el modelo, pero es una Enwe. Lo tengo aquí. que busquen ya por Engwe, seguro que si hay alguien que está interesado puede encontrarlo. Vale, entonces, pasáis un buen tiempo en Francia y tiráis hacia Italia. Italia, ¿hicisteis costa o tirasteis más hacia la zona de Dolomitas y tal? Sí, Sí, porque continuamos por los Alpes franceses a los italianos, por así decirlo, sí, porque Se directamente puede por la cruzar montaña. fácil entre, digamos, Chamberí y Tori, ¿no? Por lo que estoy sí, viendo. Sí, sí, Vale. Y vamos, supongo que hay carretera y túneles y demás. Pasasteis aquí por toda la claro, zona por norte. cierto. sí, cuidado porque hay un peaje túnel que, Por ejemplo, a nosotros nos pilló el túnel del Frejus de así, o sea, no habíamos planificado ir por ahí, en algún momento nos equivocamos y nos metimos en el túnel del Frejus y fueron como 70 y pico, 80 euros de peaje para pasar el para túnel. 3 minutos de carretera, que tampoco era más, porque Sí. nos desviamos súper rápido. Sí, y bueno, y lo que hicimos fue el norte. Nuestra idea principal de viaje era bajar la costa de Italia e ir hacia el sur. Pero hacía un calor tan horrible, o sea, Europa, toda esta parte de Europa en verano es un horror y nosotros odiamos, somos canarios, pero odiamos el calor. En Canarias no hace mucho calor, se está muy bien. O sea, es un Sí, clima Claro, muy agradable todo el año, sí. sí, por eso mucha gente nos dice, pero ¿cómo no te puede gustar el calor si eres canaria? Pues por eso, porque en Canarias no tenemos ni frío ni calor, en medio. Ahí yo estoy perfecta, pero... Y en autocaravana, bueno, tú lo sabrás, el frío tú lo combates bien, pero el calor es un horror. Yo personalmente huyo del frío. O sea, ¿Ah, sí? sí, sí, sí. Yo, o sea, llevo muchos años que en noviembre es mi tope de estar en Europa y me voy para el trópico. claro, buscando Sea cierto Asia calorcito. o América. O sea, yo no sé cuántos años llevo sin pasar invierno y pienso seguir así por años. Sí. A mí aguanto mejor el calor, pero también por eso, porque llevo, joder, 18 años en Centroamérica, que aquí sí es calor de verdad. Lo que pasa es Entonces, que ahora bueno, a ti te pasará también, ¿no? Con los perros el tema del calor no lo llevan nada bien. Entonces, por ellos esta- también intentamos huir. sí, a ver, yo aquí tengo una camper pequeñita, una Volkswagen, una T4, y la verdad, la perra que tengo ahora lo lleva bien, pero claro, es una perra de Costa Rica, o sea, su Claro, vida es Claro, calurosa, ¿no? Supongo que es normal. Quiero ver qué pasa cuando vea frío, ¿sabes? Porque no ha vivido nunca el frío, a lo no lo mejor sabes. flipa en colores. Pero, pues sí, no sé, yo llevo muy mal el frío. Sí que es cierto que en autocaravana combatir el calor es es más más jodido difícil. porque, claro, es mucho más difícil. Si no tienes aires acondicionados y demás, es más difícil. Y aunque tengas también, porque normalmente pues, tienes demasiado espacio para enfriar y no te da. Pero, y el calor probablemente es más fácil. Pero yo no he sufrido de gran calor y pasé todo el verano pasado en España y la verdad que estuve muy a gusto. O sea, sí que es cierto, me fui para la zona de Galicia todo el verano, que estuve genial. Y luego cuando bajé a Cataluña y tal, no pasé un calor excesivo. O sea, estaba muy a gusto. Nosotros en esa época creo que estábamos en Girona y nos cogió una ola de 42 Sí. grados brutal. Pero ¿cómo Y, vive esta gente aquí, por y Dios? la humedad y todo. Entonces estábamos huyendo y en Bosnia descubrimos el frío, porque yo nunca recuerdo haber estado muchos días a -10, -12 grados. Y la verdad que
con la calefacción increíble. O sea, Es una fantasía, porque tú pones la calefacción y fuera está nevando, o sea, cayendo una nevada brutal y dentro está súper calentito. Entonces, para mí eso es una fantasía, porque es hacer así y ya, o sea, agarrar la ruedita y ya lo pones a la temperatura que quieres, pero el calor, aunque tengas aire acondicionado, o te enchufas en un camping o no va como debería ir, es un rollo. Entonces, bueno, por eso el ir buscando fresquito. Vamos a hacer un repaso rápido de países y me decís qué tan friendly son con las autocaravanas. Italia, ¿qué hemos quedado? ¿Que más o menos como Francia? En el norte, sí, en el bien. norte, que es lo que más conocemos, sin problema. No sé cómo estará en el sur, ya sabes, siempre en la costa y demás, pues suele ser más complicado, pero lo que es el norte de Italia, muy, muy bien. No, sin problema, puedes aparcar en cualquier lugar. Obviamente, con respeto, nada de hacer acampadas, ni de molestar a nadie, ni de coger varios aparcamientos, Las áreas pero gratuitas están muy bien, por lo sí, menos las que descubrimos en el norte, muy bien equipadas. sí. Yo recuerdo, yo pasé casi 6 meses en Cerdeña, y en Cerdeña, fuera de temporada, genial. En temporada, imposible. O sea, además había carteles, a partir del 30 de septiembre, todo libre. Pero hasta el 30 de septiembre, creo que era desde el 1 de junio al 30 de septiembre, todo estaba prohibido. También es una isla y bueno, pues eso. Eh, vale, hago aquí un paréntesis. ¿Qué usáis normalmente para encontrar sitios? ¿Para Fortnite? Ahora no. Ya Ahora no. me lo vais a contar. Pero bueno, hasta ahora entiendo Sí, que sí, estáis usando para Fortnite. Y sí, sí. ahora, Ahora sí. ahora qué Ahora tenemos aplicación usáis. Y luego nuestra vamos propia a Cuba. aplicación, sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama vuestra aplicación? Vibravan. Aquí sí que vamos a dejarosla en las notas del programa, tenéis el enlace para que la podáis probar. Luego entramos en esto en profundidad, vamos un poquito más países. Eslovenia. Entiendo que cruzasteis por Eslovenia. Sí, Sí, pero rapidito porque ahí rápido. sí es verdad que es bastante complicado. Ahí sí que hay muchas restricciones, no puedes aparcar en la calle, no puedes pernoctar, No hay áreas eh, gratuitas, no y hay si hay, a lo mejor hay dos en todo el país. y aquí ya entras en la zona de países con muchas restricciones y prohibición de simplemente, o sea, lo único que puedes hacer con tu camper, ya sea autocaravana o furgoneta, es ir por la Circular. carretera. Si tú estás Claro. conduciendo, bien. No puedes estacionar en ningún lugar, pernoctar está súper penalizado. Las multas, ya no recuerdo por países, pero bueno, suelen ser excesivas. Juraría que en Eslovenia por pillarte de aparcado te ponen de multa unos 500 euros. Si pernoctas es más aún. Entonces Y tienes que ir siempre además buscando los lugares de vecinos pago. también están muy al acecho de, veo una autocaravana, llamo a la policía. Sí, Joder. Bueno, mucha, eso es persecución O sea, en anti-autocaravana. estos países, de Eslovenia hacia este lado, hay que lucrarse de alguna forma. O te vas a un camping o O te como mucho reventamos. Sí, sí. te vas a un restaurante y tienes que comer allí o tienes que pagarle para que te deje aparcar en un parking de restaurante, que ya me dirás qué atractivo puede tener eso, ¿no? Pero es lo sí, más que bueno, y puedes por hacer. suerte existen esto, ¿no? Los restaurantes con esta visión de a esta gente no la dejan estar en ningún lado, nosotros les dejamos aparcar aquí. La mayoría te piden solo que consumas Sí, y porque bueno, está bien, ¿no? O sea, yo como, o sea, no en tu restaurante y me quedo ahí, me parece un acuerdo justo. Pero no siempre encuentras lugares así y te toca ir a un camping. Claro, es que en un camping muchas veces en Eslovenia, en temporada alta, de 60 euros no te baja. Y claro, los servicios no están a la altura del precio. Entonces lo pasamos muy rápido. Fue como, mira, a mí aquí no me quieren, pues no voy a dejar mi dinero aquí. Nosotros dejamos mucho dinero todos los meses en cada país por el que pasamos. Entonces, donde no me quieren, no, me voy. sí. Es lo bueno de Es tener que ruedas. lo malo es que allí llaman a un camping, cuando tú buscas un camping y te pone la palabra camping, realmente es un trozo de tierra para aparcar, pero no hay nada de servicio. O sea, Muchas veces En las Marruecos en Marruecos de lo mismo. O sea, yo la experiencia que tuve fue eso, de que lo que dicen camping, o sea, hay una manguera, ¿sabes? Pero sí, sí, sí. es un aparcamiento, dices, Sí, por o lo el menos no, jardín de una casa de una familia. tal cual. No, Sí, no sí, sí, era excesivamente caro, pero sí que decías, hostias, es que estoy pagando por nada. O sea, es que estar aquí o en la calle es exactamente lo lo mismo. mismo. Pero bueno. Vale, Eslovenia jodido, Croacia hacía del peor. mismo palo, peor.
peor. O sea, Y Croacia es Croacia, muy grande, que Eslovenia es chiquitito, te lo puedes pasar en 2 días si quieres, o en un Sí. día dándole caña te largas. O sea, de Italia para la derecha habéis ido a Eslovenia, Croacia, Bosnia. Bosnia. En Bosnia no hay tanta regulación, Tienen sabes otros que problemas. tienen otros problemas por ahí. Montenegro, No seguimos hacia los Balcanes porque acabamos muy saturados y subimos. Después de Bosnia nos fuimos a Croacia porque necesitábamos hacer los pasaportes de los perros y luego ya subimos a Hungría, Eslovaquia y ahora estamos en la República Checa. Estamos ahora ya en el modo huida de calor. vale. Ya luego bajaremos otra vez. Hungría, ¿qué tal? Como país en autocaravana, lo que habéis conocido vosotros. A ver, hay Bien, una parte buena y una parte mala y es que para viajar con autocaravana no hay mucho problema, o sea, no hay persecución, es decir, la policía no te va a poner ningún problema, puedes pernoctar donde quieras, la gente es muy amable y muy agradable, por lo menos esa ha sido nuestra experiencia. De hecho, una anécdota fue que, claro, veníamos de muchos meses en los Balcanes, ¿no? Y nada más llegar a Hungría, el primer día en el lago, se nos acercó alguien que al ver que veníamos en camper, nos preguntó que cómo estábamos y nos dijo, si necesitan algo, quieren una ducha, lo que sea, pueden venir a casa, ¿no? Cuando pasas mucho tiempo en los Balcanes, que alguien sea tan amable es como, wow. Y entonces, bien, Hungría muy sí, bien. ¿Qué bien, pasa? no hay grandes servicios, pero no hay grandes persecuciones tampoco. En época, Eslovaquia, que está un poquito más al norte, porque Austria no habéis ido. No, no. Tiene mala, Eslovaquia tiene tiene mala malas fama también Austria, ¿no? por las leyes, ¿no? Sí, Eh, rollo Suiza. sí, por las leyes tienen ese problema. En Eslovaquia las normas, las leyes, por así decirlo, son más o menos las mismas. No puedes pernoctar, no puedes aparcar. ¿Qué pasa? Que no hay ningún tipo de persecución. Nosotros no. llevamos Es que pasamos 2 meses en Eslovaquia y la policía pasa al lado, te sí, saluda, la ya. gente es súper amable. Lo que ocurre, por ejemplo, en Eslovenia o en Croacia es que si una persona local te ve aparcado, pues Llama a la policía. a veces te empieza a gritar y a amenazar con que va a llamar a la policía. Sin embargo, lo que es Hungría, Eslovaquia, ahora en República Checa, bueno, aunque aquí no tienen las mismas leyes, pero la gente es súper Muy amable. amable. Entonces, bueno, ahí también está un poco la diferencia. No siempre son las leyes, sino un poco la cultura que pueda haber. Y la percepción que teníamos que cuanto más al sur la gente era más amable, pero aquí en este lado del mundo es como al revés, cuanto más al norte son más amables realmente. Por lo menos con nosotros, Sí, ¿no? sí. Entiendo bueno, cada país a lo mejor tiene alguna Igual en estos percepción. países es muy complicado ver la policía también, ¿eh? O sea, pasan semanas y tú no ves la policía. O sea, es que no hay persecución porque no hay policía directamente. A mí es algo que me soltó mucho cuando estuve en Bulgaria también. Y no hay policía, o sea, no hay una presencia policial fuerte, pero es que tampoco hay una delincuencia. No, No, no. O Nos sea, hemos encontrado la súper gente seguros. vivía sin cerrar la puerta de la casa. Sí, O sí, sea, sí. sí. Sí, nosotros también tenemos esa sensación. Quizás no tanto a lo mejor en Bosnia, que ahí sí íbamos con un poco más ¿sabes? De cuidado, porque, bueno, es diferente, pero en Croacia, a pesar de las limitaciones, también quería decir eso, ¿no? Que Croacia tiene unas leyes muy estrictas y en temporada alta, cuando hay mucho turismo de todo tipo, no solamente en camper, eh, hay mucha persecución hacia autocaravanas y demás que no cumplen las leyes, pero nosotros hemos pasado allí varios meses pernoctando en pueblos, solamente hemos ido 2 días a camping en Zagreb porque necesitábamos gestionar algo en la embajada y ya está, y hemos pasado meses. Sí que nos hemos encontrado con que a veces venía una señora y nos gritaba y nos amenazaba con llamar a la policía, pero la policía a veces ni venía. O sea, es como que les da un poco igual porque saben que no hay sobresaturación y pues no estás molestando. ¿y la intención es ir hacia Polonia, hacia Alemania o quedaros en Chequia?
Ahora la idea que nos está rondando estos últimos días, pero que cambia cada semana, es irnos a la costa o por lo menos a la montaña de Polonia Subir hacia Polonia, para huir un poquito del calor. pero no A, tenemos un a mí me han destino. hablado muchas personas de la zona de los lagos de Polonia, que es como súper espectacular, que se está muy muy bien y en verano es increíble. Ah, pues, Pues pues tiraremos para allá. no teníamos ninguna referencia, no, parece que no es un destino muy famoso para los que viajamos así, pero ya estábamos dándole vueltas a tirar hacia Polonia, por lo menos para pasar todo el verano y demás, y luego ya sí bajaremos hacia los Balcanes y continuaremos con la idea que teníamos. Fíjate Pero que yo tengo que volver a Croacia a buscar a la embajada, a buscar mi carnet de conducir, que lo renové en Croacia, en la embajada, pero estoy pensando en bajar ya mucho más tarde. O sea, me arriesgo a estar sin carnet físico porque sí lo tengo en el móvil y tiramos a Polonia y después ya en invierno ya bajaremos para no perder Si, tiempo. si no en un avión, tío, te vas y vuelves. O sea, sí, También. que dentro de Europa es algo que incluso el muy mismo día fácil. podrías hacer. O si no haces una noche allí, aparcáis en cualquier lado, vais y volvéis. Y mucho más Sí, cómodo. sí, sí. Sí, la idea es, de hecho, por eso elegimos la embajada de Croacia, porque la idea es bajar de nuevo y hacer los Balcanes cuando estemos menos saturados de todo el tema y ya más concienciados de lo que nos vamos a encontrar por estas partes. Entonces dijimos, bueno, lo renovamos aquí, ya subimos, evitamos el calor y luego regresamos cuando ya no haya tanto turismo, porque también esta es una zona que elige mucha gente para pasar el verano, toda la costa de Croacia y demás es muy famosa, entonces pues eso, preferimos evitarla ahora, ya bajaremos en invierno. Mucha gente estoy seguro que se estará preguntando, bueno, ¿y estos dos de qué viven? O sea, Del viven muy aire. bien. Que viven muy bien. Viajando 3 años, ya veremos. No tenéis fecha de retorno, o sea, de momento es indefinido el No, viaje. no, lo que te decía antes, esta etapa uno para llegar a Turquía era 1 año y medio, llevamos 3 y no hemos llegado ni a la mitad del camino y no vamos a llegar en 3 seguro. Y no tenemos Y, intención no, y a cada corto día que plazo de pasa y regresar. cada noticia que escucho de España, cada vez menos ganas tengo de volver a España, o sea que Esto te iba a decir seguiremos por antes aquí. cuando hablábamos de la seguridad, ¿no? Y os contaba estos días que en Bulgaria yo me he dado cuenta de que se vive mucho mejor en cuanto a seguridad. Y yo cuando estoy aquí en Costa Rica y también veo las noticias de España y de Francia también, hostias, o sea, no sé hasta qué punto también estamos sesgados de lo que llegan las noticias, solo lo peor y lo peor y lo peor y ves solo el desastre, ¿no? Y parece que hay una Sí, crispación social increíble y a lo mejor no es así. Luego yo A hablo mí con gente de más que allí. lo que pasa en España, más que lo que pasa realmente, a mí lo que me da mucha pereza de regresar es el letargo de la gente. El que a nadie le importe lo que está pasando. O sea, no es lo que pasa, es que a nadie le importa lo que está pasando. Entonces, claro, en un país en el que a nadie le importa el nivel de corrupción al que se ha llegado, en el que nadie le importa el nivel de saqueo a trabajadores, a autónomos, a empresarios, a todos, a absolutamente todos. O sea, no quiero hablar de esto porque yo soy apolítica, yo jamás he votado, me niego a votar al menos malo porque son todos iguales para mí, pero me sorprende mucho que no haya ninguna reacción por parte de la gente ante las burradas que nosotros vemos desde aquí, desde el otro lado de Sí, sí, Europa. o sea, yo esto lo he hablado muchas veces con gente y me da profunda tristeza porque yo mi principal razón de no estar allí es esta. Es decir, es que es un país políticamente de mierda. sí, Y que no solo no veo un cambio, sino que el cambio que veo es a negativo. a O sea, peor. cada vez está peor. La gente Para está en súper un emprendedor, polarizada, sí, sí, tal cual. O sea, enfrentados, no sé, es triste. A mí me parece que la situación de España es muy triste, muy triste y hasta extrema, diría yo. Entonces, por eso no queremos volver, o sea, no queremos vivir en un ambiente así, La con la experiencia que liberación estamos mental que haciendo. tenemos aquí no se paga. claro. ¿Y planteáis una base en otro lado? ¿Planteáis algún sitio fijo en algún momento? Eh, Fijo,
de momento Fijo no. no. Es probable que en algún momento digas, mira, ya me cansé, a partir de ahora haré viajes en avión y me quiero establecer en algún lado. Siendo sincera, pocos lugares hay mejores para vivir que, desde mi punto de vista, ¿no? Que España. Y para mí, pocos lugares mejor que Canarias, que soy de Canarias, por el clima, por la comida, por la gente, porque se vive despacito. Pero el ambiente ahora mismo no, y tenemos nuestra casa ahí. O sea, no, nuestra casa está en Tenerife, pero no queremos regresar. Y tampoco vemos un lugar en el que diga, pues mira, aquí está todo tan al otro punto que me quedo. O sea, ahora mismo creo que la mejor opción es moverte y irte cuando ya no te gusta como lo que estás viendo, lo que estás descubriendo, lo que estás sintiendo. Claro. Esto entiendo que para el que necesita un arraigo social no es compatible. Es algo que yo me pensaba que a mí no me pasaba y me he dado cuenta que sí ahora que paso temporadas largas en Costa Rica. Pues antes me movía, hostia, cada semana con la furgo o con avión y cada semana un sitio diferente. Y cuando tienes este arraigo social o empiezas a entrenar, ir al gimnasio donde conoces a la gente, donde, pues eso, tienes amigos. Si quieres conocer a alguien que sea tu pareja, es muy complejo si te mueves cada semana. O sea, vosotros esta parte Claro. parece que está solventada, ¿no? Pero casi no es muy difícil. Sí. Llega un punto en el que, al menos en lo personal, es decir, bueno, ok, monto una base y sigo viajando, pero part-time. Cuando me apetezca viajo y me muevo, y cuando no, pues sé que tengo aquí un espacio con círculo, con gente, donde cuidarme a mí mismo también, que esta parte creo que es importante porque en el viaje es demasiado fácil, si queréis luego hablamos, Descuidarte. Caer descuidarte. en el caos. Es muy fácil, exactamente, no entrenar, no comer fatal, beber alcohol todos los días, o sea, que todos los días sea un domingo. Es, Sí, es- es demasiado a fácil. nosotros nos pasó al principio, no en el sentido de nosotros no tomamos alcohol, no fumamos, no tenemos vicios así muy malos, pero sí es cierto que entras en una dinámica en la que se te mezcla todo. O sea, ya no sabes si estás de viaje, si estás viviendo, si tienes tiempo para ti o si realmente no lo estás teniendo y se te mezcla todo. Al final no trabajábamos como deberíamos trabajar para producir como deberíamos, pero tampoco estábamos descansando. Y hubo un momento en que no Hubo momentos que sentíamos que trabajábamos estábamos descansando. demasiado y nos descuidábamos nosotros mismos. O sea, Claro, en ese caos caímos al principio hasta que dijimos, espera, o sea, ¿esto por qué tiene que ser en un año y medio? O sea, sí es cierto que si quiero hacer todo esto en un año y medio, pues obviamente va a ser caótico, pero ¿por qué tiene que ser un año y medio? ¿En qué momento hemos decidido esto y por qué? Y cuando lo analizamos, dijimos, es que si no es en un año y medio, que sean 5, pero que esto tenga sentido, porque cambiar de una vida que ya era un caos para meterme en otra, que es un caos peor, no tiene sentido ninguno. O sea, y mucho menos si lo que estás haciendo es mudarte a un espacio más pequeño, con menos comodidades y demás. Me gusta Entonces, mucho esta reflexión que has compartido porque es verdad que muchas veces también es cuando te planteas una vida tan alternativa, sea en una autocaravana o vivir viajando como una nómada digital, dar la vuelta al mundo, cualquier historia, lo haces desde el punto idílico, o sea, en tu imaginación va a ser de una manera, pero no tienes ni idea y hasta que no lo vives no te das cuenta de cómo es realmente, ¿no? Y muchas veces lo alargas más de lo que quieres porque haces, o sea, renunciamos a muchas cosas. Igual que si haces otras cosas tienes que renunciar a vivir sí, viajando, por ejemplo, ¿no? O sea, al final hay, hay muchísima renuncia y a veces pesa demasiado esta renuncia. No estás disfrutando el viaje. Yo lo he visto esto, incluso lo he vivido, estar viajando y decir, es que no me apetece. O sea, pero como ya he entrado en este personaje que estás viajando, no voy a parar de viajar, ¿no? O has hecho tantos pasos adelante que es muy difícil deshacerlos. Si ahora sí, vosotros sí. mañana queréis dejar de vivir en autocaravana, ok, pero que es difícil, tienes que conseguir deshacer todo lo que ya has hecho, ¿no? sí. Me parece muy interesante y creo que la gente no es tan consciente de ello, de que piensan que todo es idílico y evidentemente no lo es y que Es no que hay renuncia es lo después. que tú dices, que hasta que no se vive,
no entiendes, porque tú no estás de vacaciones 15 días, estás viviendo a tiempo completo. O sea, pasas por demasiadas situaciones que nunca vas a ver en un viaje de 15 días de vacaciones donde tienes inicio y fin muy marcados. Entonces, El problema, el problema también es que hay gente que vive así, como si estuviera en un viaje de 15 días, ¿no? Lo que tú decías antes, es que tengo solo un Claro, año y medio, porque te has marcado un plazo y quieres hacer tantas cosas que vas agobiadísimo. Y, claro, y si no, no y te da luego todo. te preguntas, o sea, ¿yo por qué he hecho esto? Porque entiendo que alguien que tiene un año de excedencia o se ha tomado un año sabático por lo que sea, pues quiera, porque es su ilusión, recorrerse toda Europa en un año. Pero afortunadamente no es nuestro caso. Nos hemos venido a vivir aquí, podemos trabajar desde aquí. ¿Por qué narices estamos corriendo? O sea, ¿por qué narices hemos convertido nuestra vida en un caos peor que el que teníamos antes? Esto no tiene ningún sentido. Entonces ahí paramos. Y yo creo que a raíz de salir de Portugal, ese primer casi año, fue un replantearte cosas, ¿no? El decir, ostras, me gusta vivir aquí, estoy cumpliendo mi sueño, pero esto no tiene nada que ver con lo que había en mi mente, porque también caes en lo real de esta vida. O sea, estás, lo que decías, renunciando a muchas comodidades, sí o sí tienes que vivir pendiente de otras cosas. O sea, la vida en autocaravana no es que no tenga problemas. Lo que pasa es que los problemas son totalmente diferentes. Tú en tu casa no te preocupas porque salga agua del grifo. Yo para vivir dignamente tengo que estar pensando todo el tiempo dónde narices voy a conseguir agua, ¿no? Entonces, tienes otros problemas. Y al final ahí en Portugal dijimos, no, o sea, para que esto realmente sea una experiencia que merece la pena vivir, tenemos que cambiar el chip. Tenemos que cambiar el chip y tenemos a nuestro favor el que podemos trabajar en ruta. O sea, no tenemos que hacer esto en un año y medio. Vamos Ya a cambió esa todo. parte. O sea, ¿cómo os mantenéis ahora mismo? ¿Tenéis claro los gastos que tenéis mensualmente y Muy cómo? claro. Los al gastos, céntimo. los ingresos, absolutamente todo. Esto lo hemos hecho siempre. Yo reconozco que yo soy bastante más caótica en este sentido. Pedro es mega metódico. Y antes yo hacía un esfuerzo más grande, era autónoma y tenía que hacer un esfuerzo grande por llevar todo esto. Ahora yo he Delegó. delegado, he delegado esta parte, pero aunque sea él el que está detrás de los números, lo tenemos muy, muy claro y los dos sabemos muy bien lo que entra, lo que sale, lo que va bien, lo que va mal y qué tenemos que mejorar. Si no haces esto, yo creo que en la vida en general vas a tener un problema. Pero si vives además en una autocaravana donde todos son imprevistos, mueres en el intento muy pronto, muy, muy pronto. ¿Cuánto gastáis en un mes normal, más o menos, de promedio? ¿Qué Depende del presupuesto? país. Depende del país y hay veces que dices, en este país por fin vamos a gastar menos y te das cuenta de que no es así y en el que pensabas que iba a ser más caro, pues ahorras más. O sea, es un poco random el tema. Pero si yo tuviera que poner una media calculando el coste también de los animales y el coste de los imprevistos mecánicos y demás, por poner siempre una media, porque si la gente, o sea, si pones la media de comida, combustible y tal, pues no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Pero si haces una media real, yo De creo que todos los con gastos, los dos estamos gastando unos 1.600 euros más o menos. entre los dos, que sería unos 800 por Cada cabeza, uno, sí, sí, sí. No, por está, así. está genial. ¿Y de dónde salen este dinero? O sea, ¿de qué vivís ahora mismo? Pues de Nosotros varias cosas. siempre hemos tenido Convicción sí, de que no debes poner todos los huevos en la misma sí, pero cesta, ya lo hacíamos antes, o sea, porque se cae y se rompen todos, ¿no? en la Entonces, vida tradicional ya lo hacíamos y siempre estábamos con proyectos nuevos y además que es que nos encanta no solo tener proyectos, sino crearlos desde cero, ¿no? Es la parte que más nos gusta. vale, por aterrizar un poco, yo soy periodista y Pedro es informático. Yo siempre trabajé antes de pues, dedicarnos a nuestros proyectos en marketing digital y Pedro pues en su propia empresa como director de desarrollo y de marketing también. A partir de ahí empezamos a crear nuestros propios proyectos y poco a poco ir desvinculándonos de lo que teníamos con
clientes o con su empresa en su caso. Claro, por nombrarlos así, lo voy a hacer en orden cronológico para no olvidarme de ninguno. En Tenerife empezamos con un proyecto que se llama, porque sigue funcionando, Tenerife Felicidad, donde los dos hablábamos en primera persona, pues a nivel turístico de lo que puedes hacer en Tenerife, las actividades y demás. Una web turística. Una web turística y Nos en su conocimos momento... en ese momento, Sí, sí. Sí. exacto. Y en ese momento las redes sociales también eran de Tenerife Felicidad. A día de hoy se ha quedado solamente la web, las redes las hemos reconvertido en el proyecto que tenemos ahora viajando, pero la web sigue funcionando y monetizamos básicamente con ellas con afiliados y con colaboraciones con empresas que se quieran anunciar en la web con un Empresas artículo locales promocionado o algo así. En Canarias también, en Tenerife digamos que también. ese proyecto nos permite tener algunos ingresos pasivos, no muy, no de mucho peso, pero es que tampoco hacemos nada con él. Entonces, Va en piloto automático total. Porque nos gustaría dedicarle más tiempo, pero es que inviable. Entonces está en piloto automático. Luego en Tenerife también teníamos el tema del alquiler de furgos, camper, que creo que también estuvimos en un podcast tuyo hablando del tema. Y bien, eso ha funcionado demasiado bien, mejor de lo que nosotros esperábamos. Pero hace cuestión de, ¿qué? ¿3, 4 meses? ¿O un poquito? Sí, hace muy poquito, una ley que hay exclusivamente en Canarias, no en ningún otro lugar de España, solo en Canarias, pues ha empezado a ir a por el alquiler que no se realiza a través de una empresa. ¿Qué ocurre? Que para tener una empresa tienes que tener una flota muy grande, tienes que tener una nave en la que te quepan toda esa flota, tienes que tener oficina de cara al público y nosotros somos anti todo esto y decidimos vender las furgos hace muy poquito y decir, ok, es un negocio al que le hemos sacado mucha rentabilidad durante el tiempo que ha funcionado. Ahora recuperamos el dinero con la venta, que hemos vendido muchísimo más cara de las que las compramos. Y como nos quedamos, sí, pero bueno, a medias, porque como nos quedamos muy bien posicionados a nivel de la página web y de las redes sociales, lo que estamos haciendo ahora es promocionar furgos de otras personas con las que tenemos afinidad o que vemos que puede haber una buena colaboración, pues ya tenemos la página web bien posicionada, pues lo estamos haciendo de esa forma. Afiliados o patrocinio así, ¿no? Sí, y al final también nos permite ingresos pasivos, o sea, los proyectos van quedando y bueno, luego van dejando algo de ingreso residual. Y además, por así decirlo, cobramos 2 veces, porque le cobramos al propietario de la furgoneta por hacerle la publicidad, pero también cobramos por la afiliación del sistema de alquiler. O sea, matamos 2 pájaros de un tiro. Luego, por otro lado, creo que la última vez que hablamos contigo, no sé si fue en directo o fue detrás de cámaras, pero estuvimos hablando, contándote que teníamos nuestra casa que estaba cerrada y que nos daba mucho miedo alquilar y demás. Finalmente dijimos, estamos perdiendo dinero, es absurdo, o sea, Tenerife tiene un reclamo brutal hoy en día. Vamos a alquilar nuestra casa. Entonces, ahora mismo una parte de nuestra casa está, pues la estamos utilizando como alquiler vacacional a corto plazo para turistas y esa es otra de nuestras fuentes de ingreso. Afortunadamente, pues nuestra casa está en un lugar en el que hay turismo todo el año. Y la verdad es que ha ido muy bien de hecho dijimos, llevamos 2 años perdiendo dinero. Literalmente. Entonces, bueno, esa ahora mismo es otra fuente de recuerdo esa conversación en la que os intentaba convencer de decir, chicos, es que, o sea, al final... Y lo habéis hecho totalmente pasivo, o sea, todo esto no lo manejáis vosotros, está externalizado. Sí, obviamente tienes que poner tu casa en manos de alguien, pero bueno, o te buscas a alguien de confianza o hay empresas que se dedican a esto. En nuestro caso fue bastante sencillo porque simplemente teníamos que poner una pared en la escalera que sube hacia la parte superior. Arriba están todas nuestras cosas y abajo está todo para que se pueda alquilar sin problema. En su momento, nuestra casa la diseñamos para que, por lo que fuera, pudiera ser independiente, la planta baja de la planta alta, cada una tuviera su entrada individual y demás.
Entonces fue una pequeña obra que tuvimos que hacer, muy pequeñita para dividir y que no haya ningún contacto. Y bueno, y toda la legalidad que hay detrás de poder alquilar la casa de esta manera, pero sí, Os, lo hacemos desde os aquí, digo, ¿no? quizás, y lo digo ahora que quede grabado, en un par de años, a ver si me contáis que lo habéis puesto todo en un trastero y estáis alquilando también la planta de arriba. Pues no lo O descartamos, más ¿eh? allá, ¿eh? Hay otros planes de coger la casa que está detrás, que es del hermano, y ampliar. Vale. Porque la verdad que nos ha ido muy bien con ese aspecto. Yo Canarias es un boom ahora mismo a nivel alquiler y ahí sí, voy. sí. Eh, ¿Qué más? Bueno, ya cuando te conocíamos desde hace tiempo ya te contábamos el tema de la pequeña firma de joyas que tiene Guasimara, Ujú. inspirada en las Islas Canarias, y eso continúa funcionando. Está también un poco en piloto automático, es decir, se vende, no le estamos haciendo nada de promoción y en algunos casos tenemos que rechazar ventas porque desde esta zona del mundo es muy complicado enviar, sobre todo a Canarias. Bueno, desde cualquier zona del mundo es Sí, complicado enviar a Canarias, tiene unas leyes aduaneras, bueno, te conté antes que tuvimos que vender la autocaravana, unas leyes aduaneras que no tienen mucho sentido. Y curiosamente tenemos una firma de joyas inspiradas en Canarias, pero vendemos a todo el mundo menos a Canarias. Podemos enviar a Estados Unidos, a cualquier lugar, pero a Canarias ya no enviamos. Es muy loco, pero bueno. sí. Entonces, por eso hemos intentado pues no darle demasiado bombo, aún así se sigue vendiendo. Es un proyecto que Funciona sigue. muy bien porque tiene un arraigo muy especial y es un producto a priori único porque como está hecho a mano no hay nada similar en el mercado, entonces A creo mí que no me quita demasiado tiempo porque yo tampoco quiero dedicarme exclusivamente a eso. Entonces le dedico algunos días al mes a trabajar en ello, a veces ni siquiera unos días al mes. Eh, Creo un pequeño stock y vamos vendiendo a medida que van surgiendo las ventas de forma natural, sin marketing, sin invertir absolutamente nada. Me da pena, me gustaría que creciera más, pero estoy solo yo detrás y tampoco quiero dedicarle más tiempo, con lo cual ese es uno de los motivos que lo hace inviable. Y por otro lado, pues el tema de los envíos, que te digo, ¿no? Enviar desde una autocaravana no es tan fácil, tiene una logística ahí un poco complicada. y Y un poco arriesgada y eso no lo conocíamos hasta que llegamos a Hungría y es que en muchos países te piden una dirección física en el país de remitente. Claro, no tenemos esa dirección. Entonces, en algunos países no hemos tenido que inventar la dirección. O sea, me voy al Google, esta dirección es la mía a partir de ahora. Y enviamos con esa. y rezas para que no haya problema, Claro, porque si si, no le va a llegar si tu llegan paquete. envueltos, lo van a enviar a esa casa que no sabemos ni quién son. A lo Pero mejor vas a una cafetería, ¿no? Que te caiga medio bien y les dices, oye, y que le- sepas que he mandado una carta y te he puesto a ti de remitente. Si y- llega, este es mi número. Sí, afortunadamente en la mayoría de países acabas conociendo a alguien con quien vas a tomarte un café o lo que sea y siempre encuentras a alguien que le dices, oye, me ocurre esto, ¿te importaría? Y casi siempre en Italia no tuvimos problema, en Eslovaquia ahora mismo no tuvimos problema. También es lo bueno del viaje, ¿no? Que conoces mucha gente, vas teniendo amigos por todos lados y bueno, eso te permite solventarlo. Pero también es cierto que no es como para tenerlo como principal proyecto, porque, bueno, tiene muchas cosas que lo hacen tambalear. Ahora mismo, si se pierden los paquetes, pues me da igual porque yo tengo otras vías de ingreso. Pero si te dedicas solamente a esto, pues hace Sí, sí, tambalear tus cuentas. sí. Yo cuando exportaba macas a Estados Unidos desde Nicaragua era un terror, o sea, porque tienes la devolución, más luego recuperarlo con aduanas y tal, te puede ser un sí, follón sí. increíble, o sea, pierdes todo. Mm. Sí, sí. Vale, Luego, por el paso por Bosnia, con el tema de los perros, pues fue como natural el tema de diseñar, empezamos a diseñar accesorios para perros para intentar recabar más dinero para ayudar a los... Esto no es una fuente de ingresos Sí, para nosotros, es un proyecto que tenemos, pero todo, absolutamente todos los beneficios los destinamos a ayudar en este sentido. Fue un poco porque con todo el tema de los perros callejeros y tal en Bosnia,
iniciamos una campaña solidaria que funcionó muy bien, nos permitió crearles casetas para ayudarles a sobrevivir al invierno, operar, atender en veterinarios y tal. Pero desde el principio yo le decía a Pedro, yo no me siento cómoda con esto, o sea, a mí no me gusta pedir dinero. No, por un lado bien, por lo que estamos haciendo, pero pedir dinero no es mi manera de hacer las cosas. Entonces, dándole vueltas, le dije, oye, ¿y si creamos algún proyecto que nos permita ganar dinero y ese dinero lo destinamos a? Obviamente tiene que ser un proyecto que no nos robe demasiado tiempo porque no nos va a dar beneficios a nosotros, pero que nos permita hacerlo. Entonces creamos una firma de accesorios, de arneses, correas y demás para perros, que diseño yo hago los diseños, pero se fabrican externamente y se envían desde España. Para no tener los problemas que tenemos con el tema de las joyas, los enviamos a España y desde allí se hacen los envíos a todo el mundo. Sí. Entiendo y por que... último, Vibravan, ya no hay más, te prometo que creo que ya no hay nada más Vale, que yo vale. recuerdo. Bueno, y nuestro proyecto principal, que es el de Road to Mayek, a través de las redes sociales, colaboraciones con marcas, afiliación y demás, pues es otra de nuestras principales fuentes de ingresos. Sí, Ahora vamos básicamente a... ahí contamos nuestro viaje y nuestras historias, pues eso, en el viaje a través de Road to Mayek y bueno, pues es a través de la web con afiliados, colaboraciones con marcas y demás, pues también nos permite generar ingresos. Y finalmente, a raíz de empezar el viaje, dijimos, justo porque anotamos absolutamente todo, cada céntimo que entra y que sale en nuestra vida en general, pero en el viaje sobre todo, llegó un momento en que dijimos, Dios mío, o sea, seguir gestionando esto en Excel es un horror. Ya se hacía muy pesado hacer comparativas y demás. Y Pedro dijo, bueno, voy a empezar a hacer algo para nosotros, ¿no? Alguna pequeña aplicación que nos permita ver esto de una forma más fácil Y que fuera más funcional, que pudieras apuntar tu gasto en cualquier lado, no tener que abrir el portátil para abrir un Excel y meter ahí la cantidad, ¿no? Y así es como empezó Vibravan, como 4 funcionalidades para que a nosotros nos resultara cómodo gestionar lo que queríamos gestionar. Empezó siendo como una pequeña aplicación para nosotros de gastos, ni siquiera ingresos, porque bueno, los ingresos era más fácil de tener claros, pero para gestionar nuestros gastos en ruta. Y luego aparecieron las rutas también, ¿no? El gestionar las rutas, otra cosa que es un horror es que tú creas tu ruta o dices voy a ir a tal sitio, pero el mapa se cierra, luego no encuentras el lugar, estás conduciendo, yo no sé realmente a dónde íbamos, teníamos que estar buscándolo, entonces ahí Pedro implementó una función de gestión de rutas. Tú te anotas toda tu ruta y en caso de que se te cierre el mapa o de que caiga un meteorito, tú te vas allí y en la pantalla de inicio pinchas y ya te lleva directamente a la posición en el mapa, ¿no? Te abre el mapa con la ruta. Y además que luego nos dimos cuenta que estábamos recorriendo tanto que ya no éramos capaces de recordar dónde estuvimos una semana atrás tan solo, ya ni siquiera te digo 2 meses, pero una semana atrás. Y nos daba pena olvidar todo ese recorrido que estamos haciendo, ¿no? Se olvida muy rápido. Sí, y aprovechamos, dijimos, bueno, pues si lo anotamos aquí, ya lo podemos enlazar con la web, nuestra comunidad también puede saber en tiempo real todo el recorrido que estamos haciendo y todo eso una cosa llevó a la otra y tenemos una gestión ahora mismo de rutas enorme. O sea, Entonces, lo que habéis hecho es, vale, lo montamos todo en una app que sea multifuncional, ¿no? Que sirva para saber en qué lugares he estado, cuánto dinero gasto, todo lo que necesito y además me pueda servir también como ayuda de GPS, por decirlo de una manera, ¿no? Sí. Si me quedo sin conexión o lo que sea, que me marque dónde yo quiero ir. ¿Y qué pasa con ello? O sea, habéis montado esta app y la idea es claro, al principio generar un proyecto, un negocio a través de esta app para que sea un SaaS y poder desarrollarla más, que se vaya a otros idiomas, está solamente no nació con esa idea. No nació con esa idea, pero es que cuando la enseñábamos a alguna gente que conocíamos en ruta, decía, hostias, pero es que eso es brutal. Y teníamos el 5% desarrollado de lo que ahora es la aplicación. Y dijimos, hostia, pues yo, claro, es que si a nosotros nos resuelve, ¿por qué a otro no le vas a resolver también? Si no estamos inventando nada realmente. Y fue, pues, bueno, pues vamos a
hacer un cambio de tecnologías, porque esto era como muy casero para mí, pero hicimos un par de cambios y demás y empezamos a crear un producto mínimo viable con 4 funciones básicas y lanzarlo a ver qué pasaba. El tema es que ha gustado y ha funcionado. Y entonces ya hemos estado a tope durante 8 meses para que ya sea un proyecto muy consistente y con bastantes funcionalidades. Además, tenemos la ventaja de que desarrollamos aquí, en casa. Entonces, cualquier cosa que se nos ocurra, ya esa noche estoy desarrollando. O sea, no tengo que encargar el desarrollo fuera y demás. ¿Y la app ahora mismo está tanto para iOS como para Android? Sí, ¿Está Sí, para ambas plataformas? ¿Tiene algún coste? ¿Tiene una parte freemium y... exacto. Ujú. Hay una ¿Cómo? versión freemium. Bueno, todo el mundo tiene 30 días siempre gratis con todas las funcionalidades para que pueda probarla y pueda ver si realmente le encaja en su estilo de vida. Y luego tú decides, me quedo en la parte freemium y básicamente tengo acceso a casi todo de forma limitada. Por ejemplo, pues en vez de poder meter gastos ilimitados, puedes meter 10 al mes o lo que sea, ¿no? Para la mayoría de las personas es válido porque no todo el mundo vive viajando, sino hace viajes cortos. Entonces, más que suficiente. Y la versión premium son solo 5 euros al mes y tienes acceso a todas las funcionalidades sin limitación, incluso a funcionalidades que no tiene la parte freemium y que estamos desarrollando todo el tiempo. Por eso te decíamos, por ejemplo, de que ya no usamos Par4Night porque ya tenemos nuestro Par4Night dentro de la propia aplicación. Desde la propia aplicación. O sea, que básicamente lo que hacen los viajeros es recomendar sitios, ¿no? Y Claro, explicar cómo es cada sitio claro. Y o cosas. además tenemos una parte de incentivos y los usuarios que meten puntos reciben una pequeña recompensa económica por haberlo metido. Qué guay. claro, obviamente necesitamos alimentar todo esto y se nos ha ocurrido que, pues, que sea un ganar-ganar. Los usuarios alimentan el mapa con información de valor para otros usuarios y al mismo tiempo ganan dinero. Entonces esto funciona muy bien. Es algo que, por ejemplo, no tiene Fortnite o otras aplicaciones tipo iOverlander. Y bueno, al final la idea es que en esta aplicación tengas realmente todo lo que necesitas para viajar en furgo o autocaravana o para vivir viajando incluso. Quizás si te vas a hacer un viaje de 15 días, tú ya sabes cuál es tu presupuesto y sabes lo que te puedes o no puedes gastar cada día y no te interesa utilizar el tema de gastos porque lo que quieres es desconectar justamente de todo eso. Tienes la parte de rutas, tienes la posibilidad de utilizar el diario de viajes para registrar cada día de viaje, para que recuerdes. Además lo hemos hecho de una forma como muy diferente en la que tú puedes registrar no solamente la foto o el lugar, el castillo al que fuiste a visitar, sino la experiencia que sentiste, que aprendiste y demás. Esto también le gusta mucho a la gente. Y luego tenemos una pequeña comunidad Sí, dentro. digamos que la aplicación la hemos dividido en dos grupos grandes. Uno es toda la gestión que tienes que hacer para ti a nivel personal, Ujú. rutas, gastos, ingresos, el mantenimiento del vehículo, todas las alertas de revisiones de aceites, bueno, todo el tema este, ¿no? Te permite registrar, por ejemplo, viñetas cuando estás viajando por Europa, que tienes la viñeta de 7 o de 10 días, pues te avisa, te envía una alerta cuando esa ¿Qué, viñeta se qué es una viñeta? O sea, en muchos En muchos países países necesitas un permiso para poder vale. circular por es Sí, autopista, sí, un peaje un sí, sí, sí. peaje. entonces Ya lo he entendido. Sí, sí. claro, entonces pues la aplicación te permite registrarlo y te alerta antes de que acabe el plazo en el que puedes circular por esas autopistas o autovías, te envía una alerta para recordártelo y que no te vayas a meter para que no te caiga la multa. Sí. También alertas pues de se te vence el seguro, se te vence cualquier documento Hicimos ITV. también una funcionalidad para poder registrar a toda la gente que conoces en ruta. Con su foto, la foto con ellos, un montón de campos para que puedas registrar lo que sentiste en ese momento con esa Un persona. mapa de Porque contactos sí, en porque hay veces ruta. que no lo vas a ver nunca más en la vida, o hay veces que sí, que se convierten en amigos, ¿no? O hay veces que no te acuerdas que te cayeron mal en realidad, ¿sabes? Exacto. Y luego vuelves a quedar con ellos y dices, hostia, pues voy a ver porque eran unos Sí. desgraciados. O Y sea, te, a lo mejor eso podríamos ponerlo diferenciado, ¿no? Estos son los que me caen bien y estos bueno, son los que está conocen. por Claro. colores ahora Puedes poner o chispitas, ¿no? Es decir, con esta a lo mejor liga un poco.
Es que No ahora lo que digas, hace es dibujar un mapa y tú ves así a modo de mapa donde tienes gente conocida cerca, ¿no? Eso está muy, muy chulo. eso está El muy guay. objetivo, Bueno, el objetivo supongo, real de esto era tener una red de apoyo, porque uno de los problemas, entre comillas, cuando vives en ruta, es que tú no tienes una red de contactos cercana. Pero sí vas creando alrededor de la ruta, vas creando pues algunos contactos que luego te pueden pues ayudar en determinados momentos o que te apetece volver a ver porque regresas al país, pero si no lo ves, no te acuerdas que lo conociste un día. Entonces ese era el objetivo Sí. principal de Y crear luego esto. Vibravan tiene una parte de comunidad. La primera es la de gestión personal y la otra es de comunidad y ahí hay un montón de funcionalidades. La del mapa colaborativo para que la gente pueda poner sus puntos de pernocta preferidos y demás y compartirlos. Tenemos una comunidad, o sea, tú puedes ver los miembros que han decidido pertenecer de forma pública en esa comunidad y tienes el listado de todo el mundo porque pueden crearse sinergias, porque tú puedes ver las habilidades y las ocupaciones de la gente y poder buscar gente afín para un proyecto, por ejemplo. También tenemos el tema de los profesionales, los veterinarios, por ejemplo, que vamos descubriendo y que nos han funcionado, los damos de alta también en ese mapa para compartir también buenas experiencias con el resto de Talleres, viajes, sobre todo mecánicos. otro, eso te iba a decir, talleres está genial porque al final tienes eso, vas haciendo una red Te quitas de... un país donde no conoces nada y dices, necesito un taller. ¿Y dónde? Es que no sé ni... Igual, y gasolineras low cost también seguramente Claro. merece la pena tenerlas ubicadas. Sí. Sí, sí, y también tenemos ahora un mapa para ubicar a todos los usuarios de Vibrovan que han decidido estar públicos en ese mapa. que dan permiso. Y también tienes un mapa para decir, oye, estoy en Eslovaquia, ¿a quién tengo cerca? Porque hoy tengo ganas de sociabilizar Claro. un poco. ¿Y hay alguna manera de mandarse chats en privado? Bueno, cada quien Sí, pone yo que es su Instagram o así y sí, ya te puedes llegará. poner tus redes, pero también tienes una mensajería interna para poder establecer comunicación. Tienes tu propio perfil público si lo quieres hacer público y dentro tienes pues eso, una mensajería Y con los recientemente hemos usuarios. añadido dos funcionalidades. Una que es el botón SOS de ayuda, que básicamente es, tengo este problema, un accidente, por Estoy en ejemplo, apuros estoy en en apuro, necesito Eslovaquia. ayuda. Y eso va a localizar a todos los viajeros que estén cerca. En algunos casos, depende del tipo de incidente que hayas elegido, va a buscar por habilidades o por ocupación y va a notificar a los que sepan de mecánica, por ejemplo, ¿no? Y ahí se establece una ayuda inmediata hacia los viajeros. Y la Qué guay. otra que hemos Y, arrancado hace poquito es una especie de constructor de guías para que los usuarios que quieran puedan crear sus guías y venderlas directamente dentro de la aplicación. Guías de viajes, guías de camperización, de salud y bienestar, de mascotas, todo lo que tenga que ver con un viaje en autocaravana o en furgo. Puedes crear tu guía y venderla porque es que ya el público objetivo de tu guía está ahí, está en Vibrovan. qué guay. Me parece una idea brutal. ¿Está solamente en español o está en ¿No? distintos Está en idiomas? español, inglés, francés, italiano, portugués y alemán. Muy bien. Y estáis centrados en Europa, entiendo. O sea, así que entiendo que es todo el mundo, pero que vamos, Sí, que ahora la mismo estamos comunicación- haciendo algunos acuerdos Sí, con influencers de Sudamérica y ya hay registros de Sudamérica y de Estados Unidos y Canadá. Pero sí, pero también ahora en mismo Australia tenemos en Australia algo, tenemos también algo. pero Eh, obviamente sí, la masa crítica en este momento es muy bebé el proyecto. Obviamente nos es más fácil actuar en Europa, pero la idea es que se expanda. Lo que pasa es que el equipo somos dos de momento. con más proyectos. Nada, no damos más. Muy bien. Joder, qué pasada. La verdad que me apetece mucho. Sé que me pasaste una versión beta al inicio de todo. Tengo ganas de ver ahora, y además que voy a Furgo, ver cómo es la nueva versión y poderla empezar a utilizar. Cuando quieras. Y ya te pegaré un toque y me la descargo. Y que siempre toda crítica nos viene bien para ir viendo cosas que a lo mejor muchas veces nosotros a lo mejor estamos demasiado Claro, nos pasó al contaminados. principio, por ejemplo, yo la desarrollé toda a nivel de gastos e ingresos, por ejemplo, en euros, porque claro, era para mí. Cuando se la di a probar a Marta de Furgo en Ruta, que estaba en México, dice, a mí me encanta también el tema de los números, yo lo voy a probar. Y cuando fue a probar le dijo, claro, pero yo pago En en pesos. pesos. Tengo que hacer la conversión mental a euros para registrarla en tu aplicación. Dije, pues nada, multimoneda y ahora ya tú puedes pagar en la moneda que tú quieras
puedes hacer dos cosas. eligen. Eliges cuál es tu moneda principal para que tus finanzas las hagas siempre en la misma moneda, pero luego en cada país eliges en qué moneda pagar y la aplicación hace la conversión automáticamente, a ti te lo muestra en pesos, pero internamente también la guarda en euros para que tengas luego ya un resumen final y no importa en qué país estés. Aparte de la aplicación, también está vía web. O sea, es accesible vía Los web. usuarios premium pueden acceder a través de una página web y entrar normalmente, sí, sin problema. Versión gratuita no, pero Porque para premium algunos sí. aspectos, como crear una guía, por ejemplo, pues es más fácil Es hacerlo. más cómodo, sí, para poder escribir o lo que Sí, sea, ¿no? Si quieres, yo qué sé, gestionar las fotos en el portátil y poderlo tener ahí. Qué guay. exacto. Ya, muchas ganas de ver cómo triunfáis con este proyecto porque es muy prometedor, sí, sí. La verdad que estamos muy ilusionados. Hay veces que, Hay veces decaemos que se nos viene encima que decimos, porque, madre bueno, tú mía. sabes que no es fácil, ¿no? Arrancar un proyecto tan nicho, tan específico. De hecho, antes de desarrollar nada, estuvimos buscando a ver si ya había algo desarrollado y no inventar la rueda. Pero es que no hay nada a nivel mundial en ningún idioma, por lo menos que hayamos descubierto, que integre todo, ¿no? Porque sí, aplicaciones para gestionar gastos hay, para gestionar rutas Ujú. también, o redes sociales o comunidades también, pero todo O para junto. encontrar sitios, pero que sepas qué ruta has hecho, no. O sea, Sí, yo creo que ahí es la clave, que lo habéis unificado todo, porque todo lo que habéis dicho yo he pensado que lo tengo en distintas cosas, ¿no? Pues claro, Claro, yo utilizaba el wallet cuando miraba lo de los gastos, pues lo tenía ya apuntado. Para Fortnite para ver qué sitio. Google para poder ver tu ruta, pero claro, es una mierda porque tengo que estar abriendo aplicaciones constantemente. Lo chulo es poderlo unificar y sobre todo la parte social me encanta. El poder ver quién está a tu alrededor y poder, oye, venga, vamos, o te recomiendo no sé qué, ¿sabes? A poder hacer estas cosas claro, creo que eso es muy hay novedoso y que gente no existe. muy sociable que a veces pues no siempre tienes la facilidad de, por idioma, bueno, cuando estás viajando hay muchas barreras que a veces te dificultan un poco, lo que sea, y el tener la posibilidad de saber quién está cerca, de dónde es, a qué se dedica incluso bueno, y y tú demás. lo sabes, pero cuando llevas mucho tiempo viajando, saber que tienes un español cerca, por ejemplo, ¿no? En el caso de España, que somos nosotros, aunque no lo conozcas de nada, te va a apetecer contactar con él, porque nosotros llevamos meses sin hablar en español con nadie, por ejemplo, ¿no? Poder Tal cual, coincidir con alguien que esté a 30 kilómetros, me desplazo a verlo. tal cual. Sí, sí, o sea, bueno, sí, si la otra persona está en la misma circunstancia. Al final, Claro, viajando también pasa. O sea, aquí yo cuando me encuentro gente de España o si me encuentro algún catalán, si es un catalán, hablo con él 100%. O sea, solo hostia, por escuchar hablar en Claro, catalán, ¿no? Y si son españoles, la mayoría de veces también terminamos pues yendo a cenar o charlando o lo que sea, ¿no? sí. Está guay el poder ver esto. Bueno, que cuando estás fuera, pues encontrar gente de tu propia cultura es sí. complejo, ¿no? Y Y está poder guay trabajar. porque el mapa no se ve con chinchetas, sino se ve con las fotografías que ha puesto cada uno en su perfil, entonces como muy visual todo. Qué guay. Se me ocurre que también lo podríais ampliar al sector moto. Hay mucha moto en ruta. Bueno, Madre realmente mía. está abierto porque nada te dice que tiene que ser en furgo o autocaravana. De hecho, cuando eliges qué tipo de vehículo tienes, puedes poner moto o puedes poner camión camper o lo que sea, ¿no? Al final, Ujú. mientras estés viajando, Sí, pues bueno, pero creo que se refiere más no a moteros que están viajando, sino a moteros que tienen la afición No, de no. las motos. No, me refería justamente a moteros viajeros. O sea, hay Ah, vale, mucho, vale, hay, vale. hay mucho en verano y sobre todo está pensando en la parte de marketing vuestra, ¿no? De cómo expandirse, porque al final necesitas el boca a oreja y la promoción a través de todos los referentes que encontréis del mundo camper, en este caso, ¿no? Claro. Autocaravanas. Entonces, en el sector moto hay mucho más club, está mucho más organizado de ruta y demás. Entonces, probablemente es más sencillo que haya como organizaciones que os den Sí, en respaldo. ese sentido no hay limitación, o sea, está pensado para quienes viajamos o vivimos viajando, eso sí, pero no hay sí, limitación. el Puedes tener vehículo un una poco. moto o una bici. Hace poco descubrimos una familia que viajaba en bici o Sí, algo sí. así, ¿no? Entonces, con niños y todo, una locura. Entonces, Y sí, están sí, en, sí. en Videoban, sí, sí.
Están en la aplicación. De hecho, no sé si yo por lo menos los descubrí en la aplicación. Dice, madre mía, luego nos dicen a nosotros que estamos locos, ¿no? Hay gente con un valor y unas ganas de comerse el mundo que no veas. Y sí, están ahí porque al final tenemos un poco las mismas necesidades de gestionar, de saber cuánto gastamos o de la ruta y demás, entonces te sirve igual. Actualmente, ¿cuántos usuarios tenemos en Vibravan, la app? Pues hace poquito hicimos un poco la celebración de los primeros 1000 usuarios, pero lo miré ayer, creo que fue, y ya vamos por casi 1500, o sea que ya estamos creciendo Ya está bastante, creciendo. mucho más rápido que los primeros meses. Ah, bueno, sí, esto está claro que va a ser exponencial. Chicos, os Y es deseo difícil, muchísimo ¿no? éxito y ojalá que podamos encontrarnos pronto. Al Ojalá. final Ojalá. se ha alargado un montón el podcast, pero me gusta, me gusta. Cuando son este tipo de historias está genial que dure muchísimo más. También sé que la gente lo agradece. A Voy a ver si nos, dejar aquí a ver los si nos enlaces. encontramos en ruta por estos lados del mundo. Claro, Sí, vete contándonos al final ya, qué haces, por dónde vas ya, y como ya lo tampoco veréis en tenemos Vibravan. Ya lo, Claro, ya lo cuando pondré las dos ahí y chinchetas se vayan uniendo, ahí sí, estamos. podemos, cuando esté a 30 kilómetros, poner esos. genial. Bueno, pues nada, un placer como siempre y a todos los que Igualmente. estáis escuchando, si os apetece que vuelvan a pasar por aquí y que sigan contando sus batallitas, porque sé que no hemos contado nada en realidad de vuestro viaje. O sea, yo sé que habéis tenido un viaje que en ocasiones ha sido muy duro, que ha sido una experiencia increíble, transformadora y que tenéis mucho que contar. Si os apetece, a los que estáis escuchando, viéndonos, pues nos lo ponéis en comentarios y yo sé que Pedro y Guacimara siempre están dispuestos a venir aquí a charlar un ratito. Así que Cuando nada, quiera. Encantados. Encantadísimo. muchas gracias por este rato y un abrazo enorme. Gracias a ti. Chao. Chao, chao. Chao.